porque Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Él nos da la fuerza para seguir adelante. Él nos da la fuerza para trabajar. Nosotros dependemos de su cuidado, de su poder, y le venimos a traer adoración y alabanza. Amén. Amén. Entonces hay que estar contentos. Yo sé que se desvelaron esos que se levantan a las 12 del día. ¿Cuántos se levantan a las 12? Tres. Ahorita es un desvelo para ustedes, ¿verdad? Pero dice el salmista: de madrugada te buscaré, ¿verdad? Pues para ustedes a la madrugada son las 7 de la mañana. Para mí también, ahorita debería estar bien dormido, pero con la ayuda de Dios vamos a estar saliendo a acampar en este día si el clima nos lo permite y si Dios quiere. Amén. Sí. Sin tomar más tiempo, vamos a abrir la Biblia, porque no hemos venido a escuchar a un hombre solamente, ¿verdad? Venimos a escuchar la voz de Dios por el único medio, ¿verdad? Que es la voz del que va a predicar, pero realmente el que va a hablar es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos va a hablar en este día a través de la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en Esdras capítulo 1 versículo 5. Tenemos la costumbre de hacer las cosas cortas, ¿verdad? De vez en cuando nos alargamos un poco, pero este día vamos a tratar de ser breves. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? Amén. No se dieron aménes. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? Despierten. Vamos a leer la Biblia de esta manera. Dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Señor, en este día nos arrimamos a ti humildemente, porque sabemos que vamos a dejar una palabra que está escrita, Señor, no es nuestra, no podemos transgiversarla, no podemos, Señor, predicar algo que no esté escrito en tu palabra, y necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Antes de tomar su lugar, denle un aplauso a Dios con todo su corazón. Voy a tomar su lugar. El título de este mensaje es: comencemos algo hoy. Siempre hay algo nuevo que podemos comenzar nosotros. Hay ocasiones que comenzamos cosas que ya están establecidas, pero en nosotros no se han comenzado. En nosotros todavía como que algo se detuvo, como que algo no nos está permitiendo a nosotros hacer lo que Dios quiere que se haga. Y en esta ocasión estamos hablando de Esdras, el libro de Esdras. Estamos leyendo la Biblia, un libro por semana. Llevamos 36 libros leídos en este año. Y cuando estamos leyendo la palabra de Dios, vemos que cuando se predica la palabra y agarramos nada más un texto y lo exponemos, estamos perdiéndonos de muchas cosas. Porque a veces el texto gana para otro lado en nuestra mente. Entonces vamos a exponer solamente como 3 puntos de este libro, para que Dios nos hable y nos toque nuestro corazón. Pero les explico esto porque realmente para predicar de libros de Esdras pues tomaríamos unos meses, y el tiempo no nos lo permite, ¿verdad? Tenemos 30 minutos y ya me tomé 5, se fue el tiempo muy rápido, pero voy a explicar algunas cosas y espero que Dios le hable a usted en este día. En este texto que estamos leyendo el relato del libro de Esdras, ¿verdad? Y el texto dice que el pueblo se levantó a edificar una casa que había sido destruida por el rey Nabucodonosor. El pueblo de Israel era un pueblo que siempre se manejaba en 2 pensamientos, y en este caso, en la voluntad de Dios, Él permitió que Nabucodonosor los llevara cautivos. Estaba profetizado por el profeta Jeremías que el pueblo, por su desobediencia, iban a ser cautivos por 70 años. Y la razón está escrita en Esdras 5:12. Dice: mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Podemos entender nosotros que cuando el pecado está siendo practicado deliberadamente, ya sabiendo nosotros los estatutos de Dios, tiene que venir una consecuencia. Dios nos ama, Dios nos perdona cada vez que venimos a Él, pero cuando nosotros seguimos en nuestra terquedad voluntariamente, hay consecuencias que el pecado trae. Y en este caso el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Cuando el pueblo está cautivo por todo ese tiempo, el Señor puso en el corazón de Ciro, rey de Persia, el permitirles regresar
a edificar la casa de Dios. Yo quiero decirles en esta tarde o en esta mañana que el corazón de los reyes está en las manos de Dios. Que el Señor tiene el control de cualquier cosa que esté pasando en nuestra vida. Que para Dios las naciones le son como la gota que cae de un cubo, dice el libro de Isaías. Por más difícil que esté la situación, por más alto rango que tenga un hombre en la tierra, un gobernante de la nación, se le debe de respetar. Pero quiero decirte que el Señor hace que las cosas pasen de acuerdo a su voluntad. Y por más grande que sea el gobernante en la tierra, hay un Dios más grande en los cielos y su nombre es Jehová de los ejércitos. Y el Señor pone en el corazón de Ciro darles permiso a los judíos para regresar a reedificar la casa. Y notamos en este relato que estamos leyendo de Esdras que lo primero que el pueblo edifica es el altar del holocausto. El altar del holocausto, dice la palabra de Dios en el libro que leímos esta semana, que ellos regresaron y antes de empezar a poner los cimientos y todas las cosas que necesitaban reedificar, se edificó el altar del holocausto. Y el altar del holocausto tipifica la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes ya lo saben, que en aquellos tiempos en el altar se llevaban corderos, palomas y diferentes tipos de animales que tomaban el pecado temporalmente de aquellas personas que pecaban. Agarraban al cordero, lo degollaban en el altar y rociaban la sangre ahí en ese altar. Y lo primero que el pueblo hace es edificar el altar del holocausto. ¿No es así? Ya estuvimos hablando un poquito la semana pasada de estos pasajes. Pero quiero darles a notar que muchas veces, al igual que el pueblo de Israel estuvo cautivo por muchos años, ellos no podían traer sacrificios por el pecado. Muchas veces nosotros los cristianos venimos a la iglesia, pero se nos ha olvidado un poco la cruz. Ya no predicamos la cruz de Cristo. Ya el evangelio ganó por todos lados, menos para donde debe de ir, que es el Rey de Reyes, nuestro gran Dios y Salvador. Y quiero decirte que cuando ellos regresan a Jerusalén, lo primero que pone en su corazón el sentir es de edificar el altar del holocausto. Cada mañana, cada día, cuando nosotros llegamos a la casa de Dios, a pesar de que muchos de nosotros ya hemos sido perdonados por el pecado, nosotros tenemos que volver al altar. Ya no hay una víctima que sacrificar, porque ya el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero es necesario que nosotros, cada culto que nos presentemos, tengamos en mente la cruz de Cristo. Que todo nuestro entorno gire alrededor de esa persona que fue crucificada por nosotros en la cruz. Y que nosotros, nuestro corazón esté impulsado por la gratitud que le tenemos al Señor, y todo lo que hagamos sea motivado por ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Los judíos regresan y restauran el altar del holocausto y comienzan algo nuevo. Ellos habían estado por 70 años cautivos en Babilonia. Quizás se les había olvidado todo ese tipo de rituales. Quizás se les había olvidado a sus hijos cómo reconocer que ellos dependían diariamente de Dios. Y quiero decirte que tú y yo dependemos diariamente de Dios. A pesar de que nosotros hemos sido perdonados y tenemos una salvación, dice la palabra de Dios que todos los días pecamos. Que todos los días nosotros le fallamos a Dios. Que con un pensamiento nosotros nos desviamos de lo que es el evangelio. Y cada día nosotros tenemos que depender de esa sangre. Esa sangre todavía huele, hablando espiritualmente, a salvación. Cuando tú reconoces la cruz de Cristo y cuando el calvario del Maestro es el que te guía tu vida, tú puedes vivir una vida agradecida. Porque muchas veces nosotros nos presentamos a un culto y para nosotros es un culto ordinario. Porque se nos va olvidando el calvario. Se nos va olvidando que somos salvos no por nuestras propias obras, porque nuestras obras son como trapos de inmundicia. Somos salvos porque en una ocasión el Dios eterno, el Dios de los cielos, como lo llama Daniel, tomó la forma de siervo y, hecho semejante a los hombres, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Tenemos que reconocer que necesitamos a Dios. Tenemos que tener en nuestro corazón ese sentimiento de que estamos en deuda con el Maestro.
Tenemos que tener en nuestro corazón la gratitud hacia Jesús, porque de eso depende de que nosotros estemos entregados a la obra de Dios. Esta parte que estoy explicando en muchas iglesias se disipó. En muchas iglesias ya no se predica de Jesús, de la sangre preciosa del Maestro. Se nos ha olvidado y ahora a veces la gente se presenta a la iglesia y se presenta sin esa gratitud de decir: por mí fue Cristo Jesús clavado al madero. Y se nos va olvidando entre tanto ruido, entre tantas cosas, y nos empezamos a desviar. ¿Hay alguien aquí agradecido por esa sangre preciosa? ¿Hay alguien agradecido aquí porque sabe que lo único que merecemos nosotros es el castigo eterno? Sin embargo, Dios nos da la gracia. ¿Hay alguien agradecido de los jóvenes que diga: yo conozco a Jesús y sé que dependo de Él diariamente? ¿Hay alguien que diga: Señor, yo te debo la vida, te debo lo que soy, te debo lo que yo pueda lograr? Que fue su sacrificio en la cruz lo que nos salvó, nos redimió, nos perdonó y aún nos sigue perdonando. Dice la palabra de Dios en Crónicas 7:14: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y buscare mi rostro y se volviere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tenemos que reconocer que dependemos de la gracia y la misericordia de Dios. Eso nos tiene que motivar a nosotros a hacer todas las cosas como dice Colosenses 3:20: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿De dónde van a hacer ese sentir si no nos sentimos deudores? ¿De dónde van a hacer ese sentir de servirle a Dios apasionadamente si nos hemos olvidado del Calvario? Los judíos reconocieron que necesitaban ofrecer sacrificios y volvieron a reedificar el altar del holocausto. Dice la palabra de Dios en la carta de Juan, primera de Juan capítulo 1 versículo 6. Dice: si tenemos comunión con Él y andamos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y la verdad no está en nosotros. Pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Le está hablando Juan a una iglesia y le está diciendo: si tenemos comunión unos con otros, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y luego el texto dice: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad. ¿Hay algún pecador aquí? No, que se oiga, ¿hay un pecador aquí? Amén. Y dependemos de la gracia de Dios. A pesar de que somos pecadores, Cristo todavía nos perdona. Cada vez que vengamos al culto, vamos a arrodillarnos y a pedirle perdón al Maestro, agradecidos por cada una de las gotas de su sangre. Esforcémonos, hermanos, al máximo por no pecar deliberadamente. Cuando te arrimas al altar del holocausto, sabemos que somos pecadores y que le fallamos a Dios. Pero cuando el Calvario está en tu mente, tú no lo haces deliberadamente. Una cosa es pecar, porque somos pecadores y nos equivocamos, y una cosa es practicar el pecado. ¿Sí estamos de acuerdo? Yo puedo pecar, pero una cosa es decir: voy a practicar el pecado y lo voy a hacer deliberadamente. Entonces el sacrificio de Cristo lo estoy tomando en poco. Y el sacrificio de Jesús debe de ser la prioridad de nuestra vida. Notamos también que cuando ellos comienzan a reedificar o empiezan a formar el altar del holocausto, ellos comenzaron a alabar al gran Rey Jehová de los ejércitos con júbilo por su misericordia. ¿Cuántos saben que la misericordia de Dios es grande? ¿Qué es misericordia? La misericordia es que tú fallaste, te presentaste delante de la corte de un juez y te dijo: mira, estos son todos los argumentos, te vamos a enviar a la cárcel y vas a morir. Y ese mismo juez se quita su atuendo que lleva y te dice: pero sabes una cosa, a pesar de que tú moriste, yo voy a dar la vida por ti. El delito que tú hiciste, yo lo voy a pagar. Ese se llama misericordia. Y cuando nosotros entendemos la misericordia de Dios, nosotros venimos aquí a la iglesia con un canto de alabanza en nuestra boca. Solamente aquel que no sabe qué es la misericordia no trae un canto de alabanza. ¿Hay alguien aquí agradecido con Dios por su misericordia? Dice la palabra de Dios que su misericordia alcanza hasta las nubes. Él no tuvo misericordia, dice Esdras 3:11, que cuando ellos volvieron ahí, dice: y cantaban y daban gracias a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová,
porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, los ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz y daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría entre la voz del lloro, porque le clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Tenemos que comenzar a alabar al Señor. Tenemos que comenzar a quitarnos la vergüenza o la timidez de palmear nuestras manos. No tengas pena alabar a Dios. No tengas pena, aunque no conozca mucho de Dios, decir un aleluya. ¿Alguien aquí que diga gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Hay alguien que pueda decir yo amo a Cristo? Cuando te presentes delante de Dios y vienes motivado por el Calvario, de ti sale una alabanza. Por eso en las iglesias vemos mucha gente alabando a Dios con libertad y otros que lo alaban no mucho, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser de esos adoradores que no les da vergüenza alabar a Dios, que venimos agradecidos. Tenemos que comenzar a soltarnos. Tenemos que comenzar a glorificar a Dios con nuestra boca. Tenemos que comenzar a alabarlo, a cantarle salmos a su nombre, porque Él es bueno, dijeron los judíos, porque para siempre es su misericordia. Entonces aprendemos de estos pasajes que tenemos que enseñarnos a alabar a Dios. ¿Alguien aquí que alabe a Dios? Ya los manejo tanta, hablo muy rápido, ¿verdad? Pero se va el tiempo bien veloz. Hay que alabar a Dios. Hay que glorificar el nombre de Dios. En esta mañana el salmista una vez escribió, acordándome de lo que estamos ahorita temprano aquí, dice: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Y este texto, si lo escribió el rey David, me imagino que se está acordando: yo merecía la muerte, yo le fallé a Dios, cometí un asesinato, cometí esto y lo otro, pero Dios me salvó. Entonces necesito yo tener un grito de alabanza en mis labios. Aprendemos que tenemos que comenzar a alabar y a glorificar a Dios. Estos judíos están edificando, y cuando están apenas comenzando la obra, vienen unos hombres y les dicen, ¿qué les dicen? Que nos permitan construir con ustedes. Nos permiten edificar con ustedes, les dijeron, ¿verdad que sí? Tenemos que comenzar a ejercitar el discernimiento espiritual, y tenemos que empezar a hacer diferencia entre lo santo y lo vil, porque muchas veces la voz del enemigo se oye muy suavecita, y de repente nosotros ya nos andamos deslizando porque pensamos que lo malo es bueno y lo bueno malo, ¿verdad? Estábamos hablando de este libro, y me dijeron mis sobrinos: si el pueblo está edificando y llegan personas y les pidieron que los dejaran reedificar con ellos, la cuestión de mis sobrinos es: ¿por qué los judíos no se lo permitieron? Ellos necesitaban ayuda, ¿no? En la iglesia necesitamos ayuda, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué no se los permitieron? ¿Se fijan qué importante es leer la Biblia con su contexto? ¿Verdad? Porque en nuestra mente decimos: sí, los judíos, qué bárbaros, ¿por qué no aceptaron la ayuda? Ellos querían edificar la casa de Dios, pero sí leyeron lo que viene abajo, pero no se acuerdan, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que comenzar a tener el discernimiento espiritual. En el ámbito espiritual hay una palabrita que quiero que estudien ahí en su casa, se llama sincretismo. Y el sincretismo es la mezcla de dos cosas que no son iguales. ¿Verdad que hay muchas religiones allá afuera que parece que son cristianas? Mi esposa acaba de venir de Fresno, California, hace unos días atrás, y llegó a la casa y me dijo: mira, esto me lo regaló mi hermana. Y eran unas figuritas unas figuritas medio raras ahí, con unas imágenes, para no ofender a nadie, ¿verdad? Unas figuritas. Y le dije: es que ellos adoran a Dios de esta manera. Le digo: pero esto no es lo que está en la Biblia. Tenemos que enseñarnos a diferenciar.
El sincretismo no puede estar en la vida de nosotros ni en la iglesia. Nosotros estamos llamados a juntarnos, pero no a mezclarnos, como decía el predicador el jueves pasado. No nos podemos hacer unos religiosos, ¿verdad? Jesús no me junto con eso porque él es un pecador, ¿verdad que no? Pero podemos andar en medio de donde está el fango y no embarrarnos de lodo, ¿verdad que sí? Podemos estar en medio de la oscuridad y ser luz, ¿no? Podemos estar en un equipo de fútbol y cuando empiecen a aventarse las granotas que se avientan, ¿no? Ahí, un permiso ahí, nos vemos. ¿Sí podemos, no? ¿O lo vamos a hacer bien religiosos? ¿No? Pero tenemos que usar el discernimiento espiritual y tenemos que hacer diferencia entre lo santo y lo vil. Estos hombres llegaron con los judíos y les ofrecieron ayuda. ¿Sabes por qué no aceptaron ayuda? El reino de Israel se había dividido en dos reinos, el sur y el norte. Un rey había agarrado 10 tribus y otro rey había sido jefe de otras 2 tribus. Algunos de los cautivos de Jerusalén, cuando volvieron, se encontraron con que los que se habían quedado, algunos que no fueron cautivos, estaban ahí, pero se empezaron a mezclar y empezaron a practicar abominaciones a Dios. Estaba el pueblo contaminado. Y cuando el pueblo está reedificando, ellos se arriman y quieren hacer sincretismo, quieren mezclarse con los judíos. Y yo les he repetido infinidad de veces que cuando nosotros vamos a este lugar, esto no sirve de nada. Esto es un pedazo de materia. Una guitarra la puedes comprar donde tú quieras, pero cuando te metes en el ámbito espiritual y le empiezas a cantar a Dios, tú no puedes andar practicando el sincretismo, ni puedes andar aquí, ni puedes andar allá. Te tienes que decidir de un solo lado. Tienes que agarrar un solo camino. No podemos estar aquí ahorita y mezclándonos en otro lugar. El predicador de la semana pasada dijo, y agarró una botella de agua y puso aceite y agua, y ahí estaba junto el agua y el aceite, pero no se debe de mezclar. Tenemos que resplandecer donde nosotros estemos plantados, porque empezamos a mezclarnos poco a poco. Tengo un amigo que me dijo, ¿cuándo me dejas tocar aquí? Pero él viene de otro lugar donde adoran cosas que no deben de ser adoradas, y yo en mi ignorancia le iba a decir, sí, cualquier día que vengas, ven. Pero no debe de ser así. Por más bonito que se oiga la voz, estos hombres llegaron y les dijeron a los judíos, ¿nos permiten reedificar con ustedes? ¿Y qué les dijeron los judíos? No. Porque no nos vamos a mezclar, hermanos. Lo que nosotros estamos practicando aquí no es cualquier cosa. No importa si no hay una mega iglesia, a mí eso no me interesa. Si Dios no quiere añadir aquí a miles de gentes, yo no voy a estar sirviendo a Dios aquí lo mejor que yo pueda. Yo no voy a estar desesperado tratando de jalar gente vendiendo la palabra de Dios y mezclándonos y degradando el evangelio. El evangelio es un perfume que no se le puede mezclar agua, hermanos. El evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos dejó es de santidad, es de servirle a Dios de todo corazón. Y tenemos que comenzar a practicar nosotros el discernimiento espiritual. ¿Qué es discernimiento espiritual? Una persona que tiene la palabra de Dios en su corazón. Miras a una persona, la ves, le miras los ojos y ves su semblante, y a veces el Señor, cuando estás metido con Dios, te dice, esta persona anda mal, esta persona trae otra intención. ¿Se acuerdan cuando llegó Ananías y Zafira y querían engañar a Pedro? ¿Y qué dijo Pedro? Ustedes ya saben la historia, ¿verdad? Ese se llama discernimiento espiritual. Y nosotros somos un pueblo especial. Somos un linaje escogido. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Me da gusto que estén aquí 2 o 3 visitas. Y podría yo preguntarles así rápidamente, ¿qué sentimiento tienes cuando tú estás en tu trabajo y luego llega alguien que dice ser cristiano pero se empieza a comportar mal? ¿No te repugna eso? Dices, pues dice que es cristiano y mira, diciendo tonterías y mezclándose. ¿Verdad que eso tumba a la gente? La gente rápidamente generaliza, todos son igual. Pero quiero decirte que no todos son igual. Quiero decirte que hay un remanente siempre. Quiero decirte que siempre hay unas personas que le sirven a Dios con todas sus fallas, pero se esfuerzan por servir a Dios. ¿Sí están aquí esos?
Si hay alguien aquí que va a empezar a practicar el discernimiento espiritual como los judíos, ¿ya entienden por qué no se les permitió edificar con ellos? ¿O ellos edificar con los judíos? Porque ellos estaban mezclados con Samaria, con otras costumbres. Y tenía que haber una diferencia. Me está yendo el tiempo rápido y tengo que cortarle aquí. Otra cosa que aprendemos de aquí. Los supuestos ayudantes que le dijeron a los judíos, queremos edificar con ustedes. Cuando ellos les dijeron que no, ¿qué hicieron? ¿Les aplaudieron? ¿No? Los empezaron a difamar. Y empezaron a decir, esta ciudad que ustedes tratan de levantar, le escribieron una carta a un rey, le dijeron, esta ciudad que está tratando de edificar es una ciudad rebelde. De tiempo en tiempo se rebela en contra de los reyes. Y es una ciudad rebelde. Mira los que les querían ayudar como eran buenos. ¿Te fijas cómo trabaja el enemigo? ¿Te fijas cómo habla dulcemente? Pero cuando tú te le opones, él empieza a buscar la manera de cómo tumbarte. Si estás aquí, si te das cuenta que tienes que oír la voz de Dios y no todo lo que habla bonito viene de parte de Dios. ¿Cuántos predicadores hay a través de las redes sociales que te hablan bien dulce? Hasta te quisieras ir allá con ellos. ¿Verdad que sí? ¡Ay, qué bonito habla ese hermano! ¡Qué bonito habla! Pero te está hablando la verdad, te está hablando de tu pecado, te está hablando de que tienes que dejar el pecado. Es un tema muy difícil, ¿verdad? Te está hablando de que tu porte, tu vestimenta tiene que ser agradable a los ojos de Dios. Te está hablando que tienes que dejar la borrachera que te va a llevar al lago de fuego. Te está diciendo que valores a tu familia y que tú te esfuerces por darle un buen ejemplo a tus hijos. Te está diciendo que si tú no dejas de parar de practicar todo ese tipo de pecado, te espera un castigo eterno. ¿No verdad que no te está diciendo eso? Te está diciendo que tú serás un gran hombre de Dios, que tú serás un profeta, y sí, Dios nos puede usar, pero ese no es el centro de lo que nosotros debemos escuchar. Nosotros debemos tener en cuenta que nosotros necesitamos a Dios diariamente y tenemos que esforzarnos por dejar el pecado y no podemos mezclarnos. Podemos estar juntos en medio del mismo fango, del lodo, y podemos hacer diferencia. Y hacer diferencia cuesta, ¿verdad? Cuando estás en un trabajo donde hay mucha gente, a veces tienes que comer solo. Te tienes que agarrar tu burrito y tu soda que viene en la hielera e irte allá solo. Porque te empiezas a mezclar, o sea, estás junto con ellos, pero empiezas a hacer una mezcla y jiji aquí, y luego decía por ahí un señor que trabajaba conmigo, mire hermano, mire la muchacha que viene allá, y yo le decía, ya nos comenzamos a llevar usted y yo, y me empezaron a hacer Yo vengo de ser un bartender en Ciudad Juárez, donde había mafiosos. Yo les servía las botellas, las cervezas. Había muchas mujeres ahí que llegaban bien vestidas, jovencitas muy guapas, muy bien parecidas. Para la 1 o 2 de la mañana estaban tiradas allá afuera, andaban vomitadas allá, o allá afuera en el parqueadero con los hombres. Llegaban narcotraficantes ahí, tenemos que servirles ahí, ¿no es cierto? Entonces, estoy cristiano y estoy en medio de un lugar donde hay gente que está contando los chistes que yo ya me sé. ¿Qué estoy haciendo ahí? Vengas, hermano, vengas, hermano. ¿No? ¿Cuesta, verdad que cuesta? Y luego cuando no quieres seguirles ¿cómo se dice? Iba a decir, pero se ve feo. El juego, el hermano hace esto. Y si eres una persona que eres cristiano y le estás sirviendo a Dios, olvídate. Si tú no te mezclas, porque ahí dentro de la iglesia hay sincretismo y hay mezcolanza y hay santo y vil en la iglesia. Y si tú no le sigues el flow a uno que tiene un cargo, una jerarquía en la iglesia, y mira que tú te estás tratando de esforzar, te van a comer vivo. Y tienes que tomar lados y tienes que decir, aunque me quede solo, yo voy a tratar de servirle al Dios del cielo. Eso tiene que ser así. Eso tiene que ser así. Hermanos, para concluir,
hay que tomar en cuenta el sacrificio de Cristo. ¿Hay alguien aquí que se va a recordar del sacrificio de Cristo? ¿Hay alguien aquí que siendo cristiano, cada vez que venga aquí se va a doblar y le va a decir: Señor, yo merezco la muerte y tú me das tu gracia? Yo merezco, Señor, ir al infierno, pero tú me das bondad y misericordia. Nosotros en esta iglesia somos bien bendecidos, hermanos. Pónganse de pie. Somos bien bendecidos, le digo por qué. Bendecidos en la forma de que tenemos salvación. ¿Sí? ¿Sí tenemos salvación? Pero no solamente tenemos salvación, tenemos nuestros hijos en un lado. Es una bendición muy grande. Tenemos salud, ¿verdad que tenemos salud? Ahorita estamos bien, ¿o no? Y luego el Señor nos tiene coronados de favores y de misericordias. Tenemos una casa, tenemos la fuerza para seguir trabajando. Dios nos ha dado la inteligencia para poder sacar adelante nuestra gente, nuestra familia, ¿verdad que sí? Entonces somos bendecidos nosotros. Somos bendecidos, te digo por qué. Porque hay gente cristiana en el África, en la India, donde para ser cristiano y cargas una Biblia te cortan la mano. Si yo te empiezo a hablar de los mártires de la iglesia, no termino aquí en toda la mañana. Pero tú conoces la historia de Esteban, tú conoces la historia de Pedro, tú conoces la historia de Isaías, que fue aserrado como los héroes de la fe. Tú conoces que hay gente que ha muerto por sus creencias y sus convicciones. Entonces nosotros que estamos aquí en esta nación, hermanos, somos bendecidos, que no tendría palabras para terminar. Tenemos todo aquí en esta nación. Tenemos bendiciones materiales, tenemos nuestros hijos. Tenemos que ser agradecidos constantemente, hermanos. Y sabes una cosa, porque este libro es extenso, pero quiero terminar con esto. La obra fue parada, parece ser que 2 veces, ¿verdad? ¿Sí? 2 veces, ¿verdad? Pero la obra se terminó. ¿Sí dice el libro de Esdras que fue terminada la obra? ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos habla esto? No importa la acechanza del mismo infierno, si tú te mantienes en tu postura y tú sigues adelante honrando a Dios, y tú sigues hacia adelante buscando la presencia de Dios, no hay demonio en el infierno que pueda parar la obra de Dios en tu vida. Si tú sigues leal a Dios, te santificas, te purificas, te estás consagrando a Dios, tu propósito en la tierra se va a cumplir. El único que tiene la capacidad de abortar el propósito para Dios en la tierra eres tú. Cuando te comienzas a mezclar con estos, cuando empiezas a bajar bandera, cuando no tienes la voz para escuchar al enemigo, cuando te está hablando palabras lisonjeras y mentirosas para adularte el ego, empiezas a perder fuerza espiritual. Y si yo no te preparo a las 3 gentes que tengo aquí para andar allá afuera, al rato vas a andar cargando unas atalayas. Porque, ay, qué bonitos hablan ellos, mira qué bonito hablan ellos. Tienes que conocer la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Tienes que conocer la doctrina del Señor. Tienes que conocer sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, ¿no es así? Tienes que agarrar la Biblia y leerla y decirle: Señor, esta mañana, ¿qué quieres que haga por ti? Tienes que meterte a la palabra de Dios. Nosotros estamos leyendo la Biblia, apenas estamos tocando la brisa del mar, porque la estamos leyendo nada más así. Pero quiero decirte que nos esperan unas grandes bendiciones cuando empecemos a hacer exégesis de la palabra de Dios. Nos esperan cosas grandes. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿qué? En la ley de Jehová está su delicia y en ella medita. ¿Y cuál es la consecuencia? Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja, y casi todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Vamos a meternos a la palabra de Dios. Gracias por haber sido la víctima que fue crucificada por mis pecados. Dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a entonar un canto y vamos a alabar a Dios y vamos a darle gracias al Rey.